Saludo, amados hermanos y amigos que me escuchan. Les habla HGT y el siguiente tema a considerar es la panorámica realidad concerniente al día de Pentecostés. Y de inmediato procedo a leer en el capítulo 2 del libro de los Hechos, desde su primer verso hasta el verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Y bueno, habiendo leído ya este espléndido y maravilloso pasaje, seguimos avanzando en torno al tema. Y bien, Pentecostés era una de las fiestas solemnes que anualmente realizaba y celebraba el pueblo de Israel, y dicha fiesta se realizaba 50 días después de la fiesta de la Pascua, cuyo significado es fiesta de la cosecha, y ciertamente fue en este día en que se celebraba la fiesta de la cosecha, o Pentecostés, que estuvo lugar el cumplimiento de la promesa del Padre de enviarles al Consolador. Y bien, dado a este maravilloso acontecimiento que en específico tuvo lugar aquel día, por lo mismo el día de Pentecostés vino a ser un día excepcional dentro del marcado acontecimiento histórico en relación con el ámbito cristiano y la iglesia. Sí, así es, hermanos. Este es y siempre será un día maravilloso por su contenido y esencialidad para la familia de la fe y la comunidad cristiana.
Ahora bien, en materia del tema, conforme a los designios de Dios, el que el sacrificio y muerte de Cristo y aquello relacionado con el cumplimiento de la promesa del Padre coincidiera con la fecha en que se celebraban aquellas fiestas judías, es por el hecho de que aquellas cosas eran figura de lo que en adelante tendría que ver con Cristo y su sacrificio, el avenimiento del Espíritu Santo en respuesta a una promesa y el origen de la iglesia que compone y forma el cuerpo de Cristo. Y como ya lo hemos dicho, es a partir de este acontecimiento que toma ocasión y surge el nacimiento de la iglesia cristiana verdadera, fundamentada sobre Cristo mismo, quien es la verdad única en sus principios y sus enseñanzas, y en lo adelante inducida a continuar bajo el fundamento de los apóstoles, quienes dieron continuación a la obra de Cristo luego de que Él partiera hacia el Padre. Ahora bien, días anteriores al día de Pentecostés, momentos antes de que el Señor ascendiera al cielo, les dice a sus discípulos en el capítulo 24 de Lucas, en sus versos 46 hasta el 49, y leemos: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Más adelante, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que es la continuación de los escritos de Lucas, habiéndoles hecho los discípulos una pregunta al Señor tocante al establecimiento de su reino, el Señor les dice en los versos 7 y 8 como sigue: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bien, de inmediato seguimos en el desarrollo y avance del tema sobre el pasaje central. Y como ya sabemos, habiéndoles dicho anteriormente el Señor a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen allí la promesa del Padre, quien les enviaría al Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando descendió el Espíritu Santo aquel día, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En esta parte aquí, como se puede ver, nos encontramos con el uso de una expresión en sentido y lenguaje figurado, como el estruendo de un viento recio, el cual soplaba.
El lenguaje figurado es una expresión de aspecto no literal que se emplea para ilustrar una idea con relación a un asunto ocurrido o algún aspecto o algo que se quiera dar a conocer. Y por otra parte, resaltando cierta característica del lugar, haciendo una breve connotación como un preciso detalle que tiene suma importancia en el contexto. Dice la Biblia de manera clara y precisa dónde estaban sentados. Sí, dónde estaban sentados. Y esta es una de las partes aquí sobre la cual se debe y podemos hacer gran énfasis, y haremos breve hincapié sobre este punto como un detalle determinante durante el evento, lo cual deja ver la sobriedad, el moderado porte y la actitud que ellos mantuvieron en reverencia a Dios y sus asuntos de carácter santo y divino. Más adelante sigue diciendo el pasaje: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí nos encontramos nuevamente con otra señalada expresión en lenguaje figurado: lenguas repartidas como de fuego. Ahora, entiéndase aquí en cuanto a la mención de las lenguas bajo el término comparativo como de fuego, que eran lenguas fluidas y sueltas, es decir, manejadas como si fueran idiomas propios, abundantes en palabras y términos expresivos, y sobre todo bajo la concepción del Espíritu Santo, acompañadas de poder de lo alto. Y bajo todo este acontecimiento permanecieron allí sentados, hablando y conversando entre ellos en las diferentes lenguas o idiomas que le fueron repartidos según el Espíritu les daba que hablasen, mediante las cuales hablaban de las maravillas de Dios. Ahora, hermanos, en cuanto al tema que estamos considerando, es crítico el hecho de que debido al superficialismo, como también el poco estudio o poco profundizar en el análisis de las Escrituras, por lo general, algunos por ahí se mantienen constantemente en un supuesto parecer, reviviendo y repitiendo una aberrante e imaginaria escena de lo que suponen fue lo que sucedió aquel día, el día de Pentecostés. Lo que, a decir verdad, bajo tal característica nunca tuvo lugar. Y aunque resulte fuerte decirlo así, por lo visto, tal deducción no es más que el producto de una errática imaginación y no de un análisis bien determinado y concluido dentro del contexto bíblico del pasaje. Desde el punto de vista bíblico, bajo un análisis bien concertado sobre este pasaje, se puede ver y determinar con clara certeza que aquel día, con la excepción de que hablaron en lenguas diferentes a la que por naturaleza era su idioma natal, dado a la necesidad que había de que aquella multitud
de idiomas diferentes escucharan y entendieran el mensaje o maravillas de Dios de la que ellos allí hablaban, a determinio de la panorámica realidad en materia del tema, ciertamente no hubo allí tal emocionalizado y descomedido alboroto que sin remediar en nada así lo han supuesto. La realidad es que allí no hubo aquel estado de histeria y convulsión, no hubo esos estremecientes sacudiones, ni aquellos remeniones violentos, tampoco esa brincadera ni pataleo, ni estuvieron rodando y revolcándose en el suelo, ni hubo allí aquella voceadera insensata, ni aquel griterío aterrador, ni esas grotescas prédicas a garganta desgarrada, ni tampoco se hizo presente, ni tuvo lugar, ni se llevó a cabo aquella tumbadera de gente donde las personas caen hacia atrás de espalda, entrando en un trance y estado de inconsciencia, cuando en realidad Dios no opera de esa manera. Dios trata con el hombre en pleno estado y facultad del raciocinio y uso de la conciencia, es decir, estando éste claramente consciente de lo que está sucediendo a su alrededor en dicho momento y de su determinación como reacción en respuesta. Romanos 10, 9 y 10. Es tan evidente ver cómo en ciertas actividades algunas personas caen de espalda, esto supuestamente Dios ministrando, y luego le vemos por ahí siendo la misma persona sin que haya experimentado ningún cambio, aun cuando la magnitud y naturaleza de este hecho es de gran trascendencia y de carácter sobrehumano. Ahora, de ser Dios quien obrara, de seguro se dejaría ver un cambio rotundo que marcaría una diferencia de por vida. Es posible que una persona al tener en su vida un encuentro con Dios caiga postrada de rodilla y su rostro en tierra, y de esto tenemos varios ejemplos en la Biblia. Ahora, una persona poseída por fuerzas demoníacas normalmente tiende a caer de espalda ante la expulsión de dicha fuerza que controla su mente y su cuerpo. Hermanos míos, todas estas cosas que vemos hoy en día tienden a no ser más que un grotesco espectáculo que pretenden y hacen en alusión a lo que presumen fuera lo que sucedió el día de Pentecostés. Y es que no podemos determinar otra cosa, ya que este pasaje en el que estamos situados, el cual estamos tratando, es el pasaje clave y específico en el que todo esto debiera estar registrado ante la clara vista del lector, lo que al centrarse en todo el pasaje y considerar detenidamente la narración y tomar en cuenta los detalles, a decir verdad, nada que se parezca. A la luz de este pasaje bíblico y sin miedo a equivocarme, puedo o podemos decir que todo esto que vemos por ahí no es más que producto de un éxtasis emocional
que se abre espacio ante la falta de conocimiento y madurez, lo que también puede ser inducido mediante manipulación psicológica e hipnosis u otras cosas. Y continuando, dice la Biblia acerca de los discípulos a quienes el Señor les había dicho que esperasen allí, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y bien, sabemos que uno de los 9 frutos que caracteriza la llenura del Espíritu Santo es la templanza, por la que nuestro Señor Jesucristo se caracterizó bastante en su actitud, porte y práctico vivir, quien también constantemente nos alerta mediante su palabra a que seamos sobrios. En relación con la fe en su dinámica, esto es que nos mantengamos activos y en constante espera. Y en lo que concierne al práctico vivir secular, que seamos equilibrados, medidos y moderados. Y en cuanto a esta parte, dice Pablo también, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Y sigue diciendo el pasaje que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En específico, cabe decir que estos judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo mencionados aquí, por lo visto, parte de ellos eran judíos dispersos en otras naciones, y aquellos que pudieron escuchar las maravillas de Dios en sus propias lenguas en las que habían nacido, eran descendientes de estos, los cuales habían nacido en otras naciones. Por lo mismo tenían como lengua oficial otros idiomas, y estos, siguiendo las costumbres judías, viajaban de donde estuvieran para celebrar las fiestas solemnes. También tenemos aquí la presencia de prosélitos, es decir, personas procedentes de otras naciones que se habían hecho judíos. Y bien, obedeciendo a las costumbres y tradiciones, aquellos días en los que se realizaban estas fiestas, los judíos se reunían en su país y conmemoraban. Ahora, hay que tener bien claro que estos judíos piadosos que se mencionan aquí eran creyentes partidarios del judaísmo, o sea, de la religión judía que solo admite y contempla la ley. Y dice la Escritura que hecho el estruendo se agolpó la multitud. Y se agolpó la multitud luego de haber escuchado aquello que de hecho fue de aspecto y carácter impresionante, y que en su acontecer fue un tanto específico con relación al entorno y lugar, pues fue específicamente donde estaban los discípulos del Señor reunidos. Y bien, quizás por la magnitud de este hecho e impulsado por la curiosidad, se dirigieron todos hacia aquel lugar, pues dice la Biblia que se agolpó la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua.
Y esta parte aquí es algo que hay que destacar y resaltar, pues cada uno en particular le oía hablar en su propia lengua en la que había nacido, lo cual deja ver la trascendencia y magnitud de este hecho. Y nuevamente vuelve a decir el pasaje: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno al otro: ¿qué quiere decir esto? Y como ya lo hemos podido ver, esta multitud que se menciona aquí eran personas que, aunque identificadas con diversos territorios y nacionalidades diferentes, eran judíos. De lo contrario, no tendrían una base o razón para participar de estas eventuales fiestas. Aquí, en el pasaje central, se mencionan alrededor de 14 territorios y nacionalidades. A razón de esto se puede ver, lo cual es evidente y bastante claro, que las lenguas que se mencionan allí eran lenguas humanas, idiomas nacionales, etc. Ahora, con respecto al asunto de las lenguas, o más bien entiéndase idiomas, habiéndoles dicho el Señor que era necesario que se predicase el Evangelio en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y también que le serían testigos en la misma Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aparte de que en primer orden necesitaban ser revestidos del Espíritu Santo, mediante el cual recibirían poder de lo alto, como era evidente, también necesitaban otros idiomas como herramientas y recurso para dar prioridad a esta encomienda, los cuales resultarían ser un determinante mecanismo y engranaje para la rápida expansión y propagación del Evangelio. Y es aquí donde viene a descansar el asunto, pues habiendo ya recibido la promesa y siendo investidos del poder de lo alto mediante el Espíritu Santo de Dios, también le es concedido por el mismo Espíritu el don de hablar en otras lenguas como una señal y confirmación de que bajo la responsabilidad de ellos el Evangelio tenía que extenderse y propagarse más allá de los límites territoriales y fronterizos de la nación de Israel y regiones cercanas. Igualmente, el don de sanidad fue una señal de que el Señor estaba con ellos en la continuidad de su obra. Y es a estos dones a los cuales se les llaman dones milagrosos, los cuales estuvieron presentes respaldando el apostolado, y los mismos tuvieron vigencia durante el tiempo de los apóstoles. 2 Corintios 12:12, los cuales, tras la ausencia de estos, o sea, de los apóstoles, fueron desapareciendo. Pues bien, sabemos que los dones son concedidos por el Espíritu Santo con una finalidad. Ahora, un don es una función ministerial a ejercerse en constante desarrollo. Y todo esto debemos verlo conforme a Dios
en su determinio, ya que Dios es un Dios de propósito y de objetivo.